Hola a todos, muy buen día. Estamos en este programa Nika Nash. Estamos aquí con Frank. Ahorita saludamos. Y bueno, es un día, este 2 de septiembre es un día 3 de enero. Dinamiza la situación, toma decisiones y actúa. Controla la tendencia de existir cuando más hay que aplicarse. Entonces es un buen día. Y bueno, justamente tenemos que aplicar esto, ¿no? Vamos a- a controlar esta tendencia de desistir y aplicarnos porque tenemos muchos pendientes. Y bueno, en este día vamos a platicar sobre la civilización de nada. Bueno, saludos, Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Aquí ya listo. Y bueno, en estos momentos vamos a esperar a que llegue Romel, a ver si se conecta Moni. Y bueno, vamos a hablar un poco también sobre, bueno, no está Vicente, entonces vamos a explicar un poquito por qué. Y bueno, él se encuentra ahorita en El Salvador, se encuentra visitando estas zonas arqueológicas, que bueno, tienen tendencia, hay, hay zonas mayas y zonas nahuas. Entonces podemos ver estas construcciones que son, bueno, hay unas que son espectaculares, están muy grandes. Ya Vicente nos platicará más a fondo sobre esto. Y aquí podemos ver a Juan Carlos Carrillo. A él lo tuvimos aquí en uno de los Nika Nash. Igual si pueden buscarlo para que vean lo que está haciendo en estos momentos por allá. Y bueno, hoy Vicente iba a llegar ahí con él, otra vez para conocer, creo que se llama Caltunal, el espacio que tienen, donde se enseñan calendario, náhuatl sin TL, que es otra variante. Bueno, de hecho es más antigua, ¿no, Frank? Más Que antiguo el la, Yucateco es como 500 años anterior a Nahuatl. Bueno, contemporáneo, pero un poquito anterior. y Sí, sí, sí. ahí pueden ver que andan, bueno, andan muy gustosos porque andan estudiando. Y ahí tienen el libro del calendario que les mandó Frank. También que se van a poner ahí a estudiar, bueno, de por sí ya lo hacen y fue por eso la alegría de conocer allá a Vicente en persona, porque siguen mucho tu trabajo, Frank. Y bueno, en parte también por estos viajes que hace Vicente y que he hecho con él también. Este, lo vamos a poder ver ahorita en un video brevemente. Pero bueno, vemos igual las condiciones que hay en las pirámides que hay por allá, que bueno, pues Ujú, es ujú. básicamente lo mismo que hay por acá, y bueno, pues con sus orientaciones astronómicas y algunas todavía sin desenterrar ni restaurar. Y bueno, pues ahí estudian náhuatl, les comentábamos, sin la TL, y ahí podemos ver algunas de las publicaciones que hay ya en El Salvador. Y bueno, vamos a ver este video, brevemente. Sí, por ejemplo, ahorita comentabas acerca del paso de Seacat Topilzin por aquí. Ajá, ¿Qué Seacat. ciudades identifican que haya por acá? Fíjense que vaya, en el caso de Cuscatán, o sea, El Salvador, Seagat vino hasta lo que es la parte, fundó Tecpanizalco, lo que es Caluco, Nahuizalco, Nahuilingo, y posiblemente haya fundado lo que es el sur de Chalatenango. Llegó, Chalatenango. pues sí, llegó, bueno, el río Lempa se encontró una pequeña pieza de turquesa en donde está representado él, y esa la pueden encontrar en el Museo David J. Guzmán de La, San Salvador. ¿Y esa de dónde es? De Chalatenango. El río Lempo fue encontrado Río en el Lempa. Uy, se me olvidó, pero es en cerca del río de Pero, Chalatenango. pero O está en sea, el río Museo Lempo Nacional esa de pieza. antropología. ¿Y es de jade la pieza? Turquesa. 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 Saben Ajá, que en Teotihuacán, en toda esa tula, se manejaba mucho ajá. la turquesa. Oye, ahí por Yuajua hay un lugar que se llama Sí, en Huayúa. que, Ah, ¿cómo se Salcuatitán. Salcuatitán, también en esos lugares Sí. hay representación sobre él. y Y en el, posible Ataco y Apaneca. Sí, hombre.
Ajá. Por ahí, o sea que se podría hacer como una ruta siguiendo los pasos de Siguiendo los Seacat. pasos de Seaga. Ojalá que alguien, una persona, pues, haga esa investigación seria sobre la ruta de Seaga. Y si fuera de Guatemala hasta acá, ¿cómo sería esa ruta? ¿Qué sitios podrían ser? Desde Bueno, Guatemala hasta el río. Ajá. O sea, mire, posiblemente Izcuitepe, o sea, Guatemala, en la parte del Quiché, Cachiquel, o sea, es maya, ¿va? Pero posiblemente llegó, visitó y vino hasta el área todo del occidente de El Salvador, o sea, Sonsonate, Aguachapán y lo que es la parte de Río Lempa, ya la frontera, porque ya cruzando la frontera pues es lenca, es otra cultura, que el idioma se llama potón. Pero si usted va al oriente ellos hablan con la J, no es una J, sino que es como una S muy grave. Ajá. Pero sí, occidente central de El Salvador, todo es Nagua y el Seaga pues llegó a esa zona. Ajá, y nos decías de un lugar del 21, 22 de noviembre que hacen unos Y tapetes. ese es en Quetzaltenango, en Guatemala. Ajá. Ahí donde en sí es una tradición donde la gente pues pone pétalos de flores y girasoles, todas las flores. Y es donde celebran el paso de Quetzalcóatl, aunque para el maya se le conoce como el Cuculcán. Pero ahí es donde pasó el Quetzaltenango, Guatemala. Órale, sí, sí, Bueno, aquí vemos un poco de lo que eh, eh, la importancia de estos viajes. Ya recordé quién es él. Él es un guía de ahí de esa zona arqueológica que, bueno, sigue sí, Iglesia Tolteca, Nación Tolteca. Estuvo muy contento de conocer a bien persona a Vicente. Saludos ahí, si nos llegas a ver. Y bueno, es un guía de turista ahí que contactó con Juan Carlos Carrillo, de allá eh, en El Salvador. Y bueno, pues en parte por eso son estos viajes, ¿no? Recorrer todas las zonas arqueológicas o, bueno, todos los lugares por los que ha pasado Seacatl y, bueno, obviamente inspirados en esa investigación del Evangelio de Quetzalcóatl, que, bueno, tiene una breve parte publicada en el libro El último avatar de Quetzalcóatl, pero bueno, la investigación es esa, ¿no, Frank? El Evangelio de Quetzalcóatl. Fue su nombre original y sigue siendo el nombre. Como dicen, no se ha publicado completo, pero sí lo que está publicado permite seguir más o menos los pasos, las huellas de Topix. Sin embargo, están apareciendo cosas nuevas. Por ejemplo, allá en esta zona de El Salvador, sí hay alguna tradición respecto al viaje de Topix hacia tierra de Quichés y después más allá hacia Cuscatlán y demás, pero ya sabes que la historia se va perdiendo, lo que va quedando es la leyenda, después el mito. Por eso es importante hacer pesquisas en los lugares, a ver si todavía queda memoria. Dice, y aquí se escuchaba en la grabación un poco de ruido, pero lo que comentaba es que hay una figurilla chica que está ahí en el museo, es de Seacat justamente. Entonces después a ver si nos la puede presentar Vicente. Y bueno, pues aquí tenemos al allá Vicente con Juan Carlos Carrillo en esta zona. Y bueno, pues Sí, contentos sí. por eso, que sigue avanzando. Y bueno, también avisarles que todos estos viajes tenemos muchas horas de grabación, muchas piezas que son eh, digo, son muchísimas, entonces nos cuesta mucho trabajo sacar todo, pero lo estamos haciendo poco a poco, ahí vamos. Va a ser un documental muy largo y bueno, que se requiere sacar por varias partes, ¿no? Entonces, hay mucha información y es nuestra responsabilidad hacerla, dar a conocer. Entonces, pues esperemos que pronto podamos hacerlo, ¿no? Que salgan todas eh, estos lugares. Pero bueno, mira, creo que ya aquí está Luis Omey, ¿Qué ya tal, acaba Luis? de ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ingresar. Y Sí, bueno, Y ahorita conecto mi cámara, nada más me ok. instalo bien y ya.
Adelante, Luis. Oye, yo quiero aprovechar para saludar a Juan Carlos Carrillo y a los compañeros que están en el activismo de raíces allá en El Salvador. Un asunto chignahui que estoy notando es que eh, hay mucha actividad ahora en Centroamérica. Vale la pena que los centroamericanos recuperen sus raíces y vale la pena también que los mexicanos se den cuenta que Centroamérica y México eran un país original llamado Anahuac y que las divisiones modernas son producto del imperialismo cristiano, español y después el norteamericano. Es decir, esas son divisiones absurdas. Eh, Se trata del mismo pueblo. Y no es porque sea el mismo pueblo desde el punto de vista político, ¿no? Y racial y cultural, sino también porque la misión de la prosperidad es llevar la unidad donde se pueda hacer unidad. Entonces no tiene sentido seguirnos separando por problemas ajenos o seguir importando eh, tensiones y divisiones ideológicas y de todo tipo que vienen de otros continentes y que solo sirven para destruir a los pueblos de Anáhuac. Justamente el tema de hoy va a ser sobre la unidad anáhuac. Sí, sí, tenemos que desintoxicarnos de todas Eso estas mismo. políticas que llegan y que no tienen idea de que, bueno, mínimamente si hubieran conocido las dos partes de la historia, la oficial y la otra que no, entonces mínimo tendrían un poco de autoridad, pero si nada más ven un lado, se quedan atrapados ahí, entonces pues nos envuelven en eso y pues, tenemos que abrir la mente y buscar otras alternativas, ¿no? Entonces también por eso, aquí bueno, en Nación Tolteca vamos a empezar a publicar, un archivo que hiciste muy bueno sobre, lo que es el Anáhuac y la, la Confederación de Anáhuac, que bueno, Ya, sí, obviamente, pues, nos hace ver cómo era una integridad, ¿no? Con todo lo que ahora es Centroamérica y al norte de Estados Unidos, que bueno, pues, y bueno, obviamente todo el Caribe, pero pues, que digamos políticas actuales pues, no representan lo que en estos canales, Iglesia Tolteca, Escuela Tolteca, Nación Tolteca intentamos difundir. Entonces, bueno, vamos a hacer esto y vamos a empezar a hacer estas publicaciones para que las puedan ahí revisar. Y bueno, bueno, aprovecho ahorita que que estoy hablando acá, Fernando Ríos también anda con nosotros, Lucas Rodríguez, Martín Vázquez, Tierras Purépechas, Daniela Palacios, que anda ahí en Cancún, eh, Gaby Ayun en Argentina, Carlos Bravo, también Nicolás Underground, dice Frank Díaz, lo más grande que me ha dado internet. Entonces, bueno, este, Bueno, eh, vamos a dejar eso. Vamos a dejar los temas personales, que aquí el tema que importa y el tema grande es el rescate de las raíces. Anáhuac, Toltecayo, Tahuantinsuyo. Y si tú me permites, pasemos ya porque vamos pasando el tiempo. sí, sí, Yo quiero basar mis reflexiones de hoy sobre una ponencia. Lo que hago es compartir, ¿verdad? sí. Aquí. ¿Se ve? Se va a cargar apenas. Ahí va. Ok. Ahí está. Sí, se ve bien. Perfecto. Ya es completo. Bueno, Gracias. la ponencia es continuación del sábado pasado. El sábado pasado hablamos sobre las 7 civilizaciones madres. Recuerden que tratamos qué significa civilización, cómo distinguir cultura de civilización, cuáles son los indicadores, algunos de los indicadores de la civilización. Habíamos dicho que cultura es el contenido, civilización es la forma, civilización es el ordenamiento de la cultura. ¿Y cómo se sabe que estamos en presencia de una civilización y no solo de una cultura? Bueno, cuando aparecen ciertos indicadores. Recuerda que toda civilización, en el fondo, tiene una o más culturas, pero no toda cultura alcanza el estatus civilizatorio.
Estos indicadores son, por ejemplo, un cultivo intensivo de algún cereal que permita acumular excedentes. La urbanización, es decir, la construcción de ciudades, el concepto de capital también. La organización social no diría clases rígidas, pero sí por lo menos en grupos que permitan especializar a personas o a grupos enteros para hacer trabajos más refinados. La construcción de monumentos grandes, cuando ves pirámides, templos grandes, cosas suntuosas, estelas de piedra costosas y demás, eso indica un estado bien sólido, bien conformado con todo lo que lleva un estado, porque los estados generan ese tipo de monumentos para hacerse propaganda y para dar una imagen de unidad y de poder, ¿no? Otro indicador de civilidad es la existencia de alguna forma de transmisión del conocimiento. Una escritura en los andinos y también los anahuacas, por ejemplo, crearon quipus. Acá le llamaban a los quipus nepohuatzisi, eran cuerdas con nudos, con lo que registraban muy bien algunas cosas. También elaboraron códices, papel de amate, cosas así. Crearon diferentes sistemas de escritura. Cuando tú ves sistemas de escritura y sobre todo de representación de cantidades de números, eso te indica que hay una civilización que requiere transmitir información confiable, en detalle, cuidadosa, y no simplemente la transmisión oral. Porque bueno, por transmisión oral tú puedes transmitir una leyenda, un mito, pero detalles técnicos, por ejemplo, sobre cómo hacer observación astronómica, cómo resolver temas matemáticos, o secretos de la arquitectura y demás, eso se requiere ya ponerlo por escrito, que quede con total exactitud, ¿no? Solo así se va acumulando suficiente conocimiento en un pueblo como para que en un momento empiece a civilizar, es decir, trace instituciones comunes. Un ejemplo de ello son las leyes. Si cada aldea tiene su propia ley, eso todavía no es civilidad, pero si hay una ley general, entonces hay un concepto de orden superior. Otro ejemplo son las carreteras o el trazo de los caminos de manera racional para ir de un lado a otro. Eso habla de comunicación. Otro ejemplo de institución civilizatoria es el comercio avanzado, es decir, comercio como institución, una clase dedicada a comerciar. Todo esto lo encontramos en las civilizaciones madre de Anáhuac y el Tahuantinsuyo, las civilizaciones madre de América. También platicamos que una civilización madre es aquella que crea sus principales instituciones civilizatorias desde cero, que no las importa de otra. ¿Ves? Pusimos ejemplo de una civilización derivada, digamos, la helénica. La helénica que fue la del esplendor de Grecia y la primera parte de los romanos. La civilización helénica bebió de otra anterior que se llamó la civilización creto-micénica. La civilización, por ejemplo, persa bebió de una civilización anterior que se desarrolló en su zona, que a su vez bebió de la mesopotámica. En otras palabras, tenemos civilizaciones madres y civilizaciones derivadas. En nuestro caso, digamos, nosotros usamos unas letras que vienen de Roma y allí pasaron desde Grecia y a Grecia llegaron desde Fenicia. Y los fenicios las adoptaron de los egipcios y de los cananeos. Estamos viendo una deriva, una importación. Nosotros no creamos nuestras letras porque es más cómodo importar que crear desde cero. Pero si tú ves que una civilización tiene su propia escritura, sospecha que es una civilización madre. No es obligatoria. Ahí tenemos el caso de los hititas que tenían su propia escritura, pero no eran una civilización madre porque el resto de sus instituciones era derivada. Ahora, en el caso de América encontramos quizás una veintena de conatos de civilización, de los cuales unas 4 o 5 llegaron a un nivel bastante alto. Civilización ya, es decir, organización social bastante avanzada. Había, por ejemplo, en el Chaco, en los Estados Unidos, Cahokia, en Mississippi arriba, parece que también incluso en el Amazonas, una civilización avanzada, ya con todo lo necesario, fueron los muiscas de Colombia, que abarcaron Colombia, Panamá, hasta Costa Rica, influyeron mucho sobre Mesoamérica. La orfebrería de acá, de México, es de origen colombiano, pero de todo ese conjunto de pueblos que
pasaron a la fase civilizatoria con más o menos esplendor durante más o menos tiempo. Los que podemos destacar como civilizaciones madres son las de Anáhuac y el Tahuantinsuyo, es decir, la de México, pero porque son las más antiguas y porque arrancaron desde cero. Ahora bien, hoy vamos a hablar del nombre de Anáhuac. Aquí en esta ponencia le llamaremos Anáhuac a una cuenca cultural, a una extensión de cultura. Es decir, no un país en sentido político como son los países de hoy. Luego decir, tal país es Anáhuac, no, eso no es así. Anáhuac no era un país en sentido político rígido como en la actualidad, sino que Anáhuac se extendía hasta donde quiera que llegaba su cultura, puesto que el elemento central, lo más identificativo de la cultura anáhuaca era el calendario. He usado el calendario de la piedra del sol más bien, como modelo, ¿no? Para ver cómo se fue irradiando la cultura. Este mapa ya es antiguo, en la actualidad las investigaciones han extendido esa irradiación por lo menos hasta el centro de los Estados Unidos. También se ha encontrado vestigio calendárico en Colombia y en Venezuela, en el norte de Venezuela, de manera que la civilización de Anáhuac irradió bastante, ¿no? Era mucho más grande que México, obviamente. A todo eso le llamaremos en esta ponencia Anáhuac. La pronunciación original es una palabra de la lengua náhuatl que se pronuncia Anáhuac con doble U consonante, no con doble U vocálica. Así que no es Anáhuac. Eso, de hecho, sonaba en el pasado como decir Anáhuac, lo entendían casi como una grosería, como una palabra ruda, como un habla muy así descuidada. La pronunciación correcta era Anáhuac, con bastante cerradita. Las mujeres incluso tiraban a F. Las mujeres pronunciaban más cerrado todavía esa consonante. La W era consonante para ellos. Se españoliza como Anáhuac y así lo vamos a decir mientras hablemos español. Se traduce de dos maneras, rodeado de agua y en torno al agua. A quiere decir A es apócope de atl, sin el sufijo tl, que es sufijo que identifica los sustantivos, lo que queda de la raíz A, que significa agua, significa también otras cosas. Eso es importante tenerlo en cuenta para una traducción completa del nombre de Anáhuac, ¿no? Pero ordinariamente se interpreta como agua. Por su parte, el adverbio náhuatl significa rodeado o entorno. Ambas acepciones, rodeado de agua y en torno al agua, son pertinentes a lo que entendían los mesoamericanos por el nombre de Anáhuac. En primer lugar, Anáhuac era el nombre que le daban al planeta. A ver cómo me voy atrás. Ok, era el nombre que le daban al planeta, porque ellos consideraban que al cielo le llamaban Teoatl, no porque pensaban que era de agua, sino simbólicamente son las aguas del espacio, el océano del espacio, ¿no? Entonces la Tierra, por estar rodeada de un océano, era por supuesto un Anáhuac, es decir, rodeado de agua. Así que en primera acepción, Anáhuac es el nombre del planeta. En segunda acepción, es el nombre que se le daba a los continentes. De hecho, si vas a hablar náhuatl, antiguo náhuatl clásico, para referirte a Asia, le llaman Asia Anáhuac, el continente asiático. África Anáhuac, el continente de África, etc. África, Europa, Europa Anáhuac. En otras palabras, Anáhuac significa continente porque un continente está rodeado de agua. Es como una isla, pero grandota. Eso lo vamos a ver ahora en una definición de un cronista un poquito más adelante. Entonces, en una sección más restringida es el nombre específico que le daban los mesoamericanos al continente americano. Le llamaban Anáhuac. Podrán decirme, sí, así le llamaban los náhuatl, pero ¿cómo le llamaban los demás? Bueno, hoy todos le llamamos América. Nos referimos al continente, todos nos ponemos de acuerdo para darle un solo nombre. Y eso mismo pasaba en la antigüedad. Los anahuacas se pusieron de acuerdo para llamarle al continente Anáhuac. Es en particular también el nombre de la cuenca de influencia mesoamericana, de la cuenca cultural mesoamericana. Eso es una acepción un poco más estrecha de Anáhuac, lo que hoy, más o menos lo que llamamos Mesoamérica. Dentro de esta cuenca, dentro de esta zona, hay un núcleo que tiene su epicentro en donde se encuentran los estados de Tabasco y Veracruz, ahí en el Golfo de México, y ese núcleo también era el que recibía por excelencia el nombre de Anáhuac.
Y por supuesto, ya en última instancia se le llamaba náhuatl al país de los nahuas. A Mesoamérica, los anahuacas se organizaban en diferentes naciones, el país maya, el país náhuatl, etc. Bueno, el país náhuatl recibió el nombre específico de náhuatl. Como ven, entonces es una palabra con muchas acepciones. No se trata de contradicciones, se trata de acepciones. Es decir, todas funcionan según el contexto del que estés hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que se llamaba náhuatl? Bueno, con un montón de cronistas que lo dijeron. Por ejemplo, Motolinía reportó: no hay duda que el propio universal nombre de esta tierra es Anáhuac, que quiere decir tierra grande, cercada y rodeada de agua. En más particular interpretación, significa mundo. Es decir, aquí el cronista Motolinía, que es el primero que empezó a escribir, a reportar cosas acá de Mesoamérica, en su época todo el mundo le llamaba Anáhuac, a la tierra donde vivían. Y también nos reporta una segunda acepción que es mundo. Aquí vemos un mapa antiguo donde a lo que hoy se le llama México, se le llamaba todavía Anáhuac. Pongo otras citas que dan fe de este uso. Por ejemplo, los Anales de Cuautitla, que es un texto náhuatl, dice: ellos poblaron en todas partes de Anáhuac donde permanecen. El contexto de esa frase te va explicando cómo migraron a todas las regiones, como los que vinieron de la isla de Astra se fueron para todos lados, incluyendo la Tierra Maya, Zapoteca y demás. Y a ese conjunto le llama todas partes de Anáhuac. Un cronista llamado Cervantes de Salazar nos dice que algunos dicen que su primer fundador fue Tenoch, cuyos descendientes después poblaron esta tierra de Anáhuac que al presente se llama Nueva España. En el momento que Cervantes de Salazar escribía, Nueva España incorporaba lo que es Estados Unidos, Centroamérica y México. Él dice con toda claridad: esta tierra de Anáhuac que al presente se llama Nueva España. Es decir, eran equivalentes para él. Motolinía tiene otra frase que abunda un poco, dice: Anáhuac es tierra que está entre agua o cercada de agua. No significa isla, sino tierra firme y casi mundo. Es decir, insiste en el hecho de que Anáhuac es el nombre del continente. Otra cita importante, Ixtlilxóchitl dice: en la cuarta edad llegó la nación tolteca a esta tierra de Anáhuac que hoy se llama Nueva España. No hay duda ninguna de que en la época en que Ixtlilxóchitl escribió, el nombre de Anáhuac abarcaba todo lo que después fue Nueva España. Debido a que el náhuatl clásico se extendió por toda la náhuatl, este nombre fue aceptado por todos, como dice Sahagún. Se llevaron el nahualismo, fueron hacia el este y se toparon con la costa. Dice que ellos son hoy los que hoy se llaman anahuacas mixtecas. Es decir, Sahagún incluye a los mixtecas en el nombre de Anáhuac. Otras muchas citas de Sahagún le llaman Anáhuac, por ejemplo, a las costas de los mayas, a los pueblos que se fueron al norte, etc. El nombre era un genérico. Y por eso aparece sí en mapas antiguos. Los que hicieron mapas en los siglos XVI y XVII, todavía hasta el siglo XIX, al principio, antes de la independencia de México, quienes hacían mapas estaban adaptados a llamarle al lugar Anáhuac. El nombre de México se le dio a partir de la independencia en honor a la capital de los mexicas. Y poco a poco ha ido desplazando el nombre original. Pero eso no quiere decir que este país desde el principio se llamara México. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Quieres comentar algo, Jonathan? Sí, sí, bueno, han ido quitando y cegándonos sobre esto también, porque por ejemplo, bueno, hasta con lo de la independencia, un texto famoso de Morelos, nombra sentimientos de la nación de Anáhuac. Y ahora ya nos lo cortan y nos dicen: no, pues es sentimientos de la nación. Es como es seguir ese desconocimiento que hay con esto. Pero bueno, obviamente quedan los registros y es Anáhuac. Ponte a pensar, ¿por qué los países que hoy integran lo que antes era Anáhuac tienen los nombres que tienen? Porque los criollos le pusieron esos nombres, así de simple. ¿Cuáles eran sus nombres originales? Bueno, pues eso hay que investigarlo. En el caso de la cuenca Anáhuac es muy fácil de investigar, porque si lees cualquier cronista del siglo XVI, cualquiera, se va a referir al país como Anáhuac. Surge un tema, porque Anáhuac es un nombre náhuatl. Entonces, ¿cómo le llamaban las demás naciones? Bueno, la semana pasada, hablando con Omey de este asunto, le puse un ejemplo. ¿Cómo le llaman los mayas a México? A México, un nombre náhuatl.
¿Ves? ¿Cómo le llaman los salvadoreños a México? Le llaman México, que es un nombre náhuatl. Es decir, seguimos usando el nombre náhuatl genérico, solo que ya no es el nombre propio. Es un nombre específico de una ciudad que se aplicó por los criollos, no por los propios moradores, a la totalidad. Si queremos hablar de antes, de 1820, 21, 22, que fue cuando se instituyó el nombre de México, si queremos hablar antes de ese tiempo y queremos usar el nombre real, el nombre propio, bueno, pues el nombre de náhuatl es el que está en la puerta. ¿Qué tiene de malo que un maya use el nombre de náhuatl? Nada, es totalmente lógico. Si ese maya le llama al continente americano de América, que es un nombre que le pusieron los españoles, ¿por qué no va a usar un nombre creado aquí? ¿Cuál es el nombre que le dieron los mayas al continente? Le llamaron Cruzamil. Eso es un tema que podríamos estudiar después. Pero si vamos a ir buscando pueblo por pueblo, los 400 que había aquí en México y los miles que había en América, para usar los nombres que cada uno de esos pueblos generó, no nos acabaríamos ni nos entenderíamos. Por eso es que los pueblos llegan a un arreglo y dicen, vamos a generar una lengua común, y en esa lengua vamos a expresar los conceptos que nos conciernen a todos. Eso pasa hoy y eso pasó en el México antiguo. Y creo que, sí, creo que también justo la propuesta y la idea de Anáhuac es de que nosotros somos el mismo pueblo que toma esas decisiones. Entonces también es hacernos responsables de los conceptos que utilizamos para identificarnos, y justamente el tema que está de fondo es la identidad. O sea, básicamente es un tema de identidad nacional que ha hecho una interpretación del patrimonio con un enfoque y con una visión de generar un ideario nacional, del mestizaje inclusive. El mestizaje es otro mito nacionalista que se nos implanta desde niños, como cualquier otra religión, desde niños se te inculca, no te enseñan a cuestionarlo, más bien que lo normalices, y con el paso del tiempo se vuelve un caparazón, una idea demasiado recubierta por protecciones de distinta índole, y sobre todo emocionales, ¿no? Porque ya lo relacionas con una emoción. Entonces, cuando comentas un concepto distinto como Anáhuac y a alguien le parece novedoso, pero como ya tiene un armazón, no lo va a aceptar, e inclusive va a buscar como maneras de caricaturizarlo. Sí, yo, por ejemplo, bueno, eso nos pasó con el concepto de Anáhuac. Eso nos ha pasado. A mí, por ejemplo, la otra vez que estaba charlando con alguien, me empezó a decir que las personas que utilizábamos la visión de Anáhuac éramos los anahuacos. Y yo inclusive he escuchado el término de anahuácala, ¿no? Haciendo este tipo de... Ajá. Guácala quiere decir en México algo que da asco. Asco, algo que da asco, exactamente. A mí me parece chistoso, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué no? ¿Sería también correcto decir anahuaco o anahuaca es el término? Depende de la lengua que uses. En náhuatl no, pero en español sí. Ahora, fíjate que hace unos 25 años, cuando comenzó la parte que estamos haciendo nosotros del proceso de rescate de las raíces, la fase pública, los grupos de la tradición mexica se insultaban mucho, hicieron todo tipo de críticas durísimas, por el hecho de que se le llamara a toda la cuenca cultural Anáhuac. No querían que ustedes nos decían, no, Anáhuac nomás es el pedacito del centro, porque así me lo dijo mi padre y eso nomás. No, pero es que mira que la fuente, la crónica, no, nosotros no leemos, nosotros todo es tradición oral, sí, por eso cada vez somos pequeños. Pero en las décadas que han pasado, la gente ya empieza a estudiar y el nombre empezó a difundirse y ya lo aceptan prácticamente todos los grupos. Solo los más atrasaditos, así que menos han leído, son los que todavía siguen pensando que es un nombre creado. Pero me acuerdo que las ofensas llegaban hasta Wikipedia. Se decía que estábamos inventando esos conceptos a la fuerza. Todavía hoy los grupos académicos se sienten nerviosos cuando hablan de nada. Pues bueno, claro, es el académico que se ha leído la fuente, ¿no? Los que han leído la fuente saben lo que está hablando, pero la mayoría se queda como diciendo, oye, pero esto es nueva era, esto es un invento que se trae. Ni modo, la verdad se impone con el tiempo. Hay suficiente evidencia de lo que estamos hablando. El nombre es necesario porque tenemos que identificar a la cuenca cultural Anahuac como un nombre. No podemos seguir con este destrozo. Yo me encontré otro día con un estudiante novato, debe ser de antropología, que decía, no, es que cada pueblo era diferente y tenía su propia cultura. Hermano, ¿y por qué se le llama Mesoamérica? ¿Por qué se le da un nombre genérico a la cuenca? Es que no había nada en común. Entonces, ¿qué representa el nombre Mesoamérica? Exacto. Entonces, vamos a hablar ahora
En Ok. otras palabras, estas posiciones ignorantes o reaccionarias de grupos de tradición y de grupos académicos se van a caer. Ahorita el término que se le da a la academia es Mesoamérica, pero cada vez se usa menos y tiende a crecer el concepto de Anáhuac. Podemos verificarlo muy fácil. Búsquedas en internet. Ponemos la búsqueda, vemos la cantidad. Si comparamos con otros años, vemos una evolución. Ahora les voy a seguir, si me permiten, la siguiente parte. Pero antes quería mencionar algo sobre lo que tú comentas, Omen, de la identidad. La identidad es un tema esencial. La identidad es la pose que asumimos para tratar con los demás. Puesto que somos seres sociales, la identidad para nosotros es fundamental. Sin identidad somos prácticamente nadie. O nada. Por supuesto, cuando estamos solos no nos referimos a nosotros mismos por nuestro propio nombre, no tiene sentido. Pero en cuanto conversamos con alguien, lo primero es el nombre propio. Yo soy él, tú eres aquel, y sobre eso establecemos la relación. Si damos con los nombres correctos para los conceptos, nos entendemos. Ajá. Si hay mistificación, empiezan las contradicciones y terminamos discutiendo de temas que realmente a veces ni existen. ¿Ves? Discusiones totalmente falsas, ¿no? En el caso del rescate de las raíces de la Totecayo, pues no queda más remedio que rescatar el concepto de Anáhuac, porque es justo, porque fue usado. Obviamente podrá decirme alguien, sí, pero antes que se inventara la lengua náhuatl no existía el concepto de Anáhuac. Pues, ok, eso, y antes que surgieran los seres humanos no había lengua en la tierra. Y si vamos por ese camino, ¿dónde vamos a llegar? Estamos hablando de un momento histórico. El concepto de náhuatl se le impuso a estas comunidades culturales quizás unos 2000 años antes del surgimiento de la lengua náhuatl. Algo interesante es que el término náhuatl no solo pertenece a la lengua náhuatl, sino pertenece a la lengua anterior. Y puede que hasta 2 o 3 generaciones de lenguas antes. Hay muchas cosas interesantes sobre ese término. Aparece no solo en México, aparece en toda América y hasta en Asia, en las tradiciones populares, ¿no? Y pues algún día quizás tengamos más tiempo para platicar de esto. ¿Tienes algún comentario más? Porque quiero pasar a la segunda parte. Ok. Entonces, fíjense que hace ya 80 años, un antropólogo alemán llamado Paul Kirchhoff le dio el nombre de Mesoamérica a la zona nuclear de Anáhuac. En esa época él no manejaba el concepto de Anáhuac como se manejaba, aunque sí lo conocía, sabía muy bien que era el nombre original, pero lo asociaba más bien con los pueblos de habla náhuatl. Por lo tanto, necesitaba un nombre para toda la cuenca, no solo para los náhuatl. Y inspirado estaba muy de moda en esa época los estudios sobre Mesopotamia, pues le puso Mesoamérica, que significa en el centro de América, lo cual no es un nombre, digamos, no lo abarca todo. Es justo hasta un punto. Si tú delimitas que la cuenca mesoamericana está en el centro de América, está bien, pero sigue extendiendo y sigue habiendo cuenca mesoamericana. Las cosas han cambiado últimamente. Este antropólogo era un señor honesto y él mismo se hizo su propia crítica. Reconoció que el nombre no lo explicaba todo, no lo decía todo, que necesitaba crítica, que necesitaba controversia, que había que ver si sirve o no usarlo ciegamente. Pero los investigadores de su época no le hicieron caso. Simplemente empezaron a usar el nombre mecánicamente porque lo había dicho fulano de tal y hay que seguir usando, así como se usa hoy, sin el menor juicio crítico. No estoy diciendo con esto que el nombre de Anáhuac no tenga sentido. El nombre de Mesoamérica sí tiene sentido, es un nombre útil, ¿no? Sin embargo, todo en la investigación histórica, antropológica, de todo hay que criticarlo, todo hay que revisarlo y cambiarlo de tiempo a tiempo. Pues bien, él hizo el siguiente reproche, y aquí se los pongo para que vean cuál era su actitud, la actitud del creador del concepto de Mesoamérica. Él escribió, en esta esperanza que debe defraudado, por muchos han aceptado el concepto de Mesoamérica, pero ninguno que yo sepa lo ha hecho objeto de crítica constructiva o aplicado o desarrollado sistemáticamente. Esta situación, que era en los años 40, se hereda hasta la actualidad, con la diferencia de que ha habido muchos hallazgos nuevos. Se han redefinido las fronteras culturales de Mesoamérica y el nombre cada vez le queda más estrecho. En el movimiento tolteca nosotros le llamamos Mesoamérica a lo que le llamó Porquillo, que es la zona nuclear de Anáhuac.
solo eso. Así que si decimos Mesoamérica, nos estamos refiriendo específicamente a la zona nuclear de Anáhuac, que es donde hay un conjunto de instituciones comunes que tenían todos los pueblos, quitando la lengua, ¿no? Las lenguas eran propias, pero el resto de las instituciones prácticamente era lo mismo. En todas partes, esa zona nuclear es Mesoamérica. Sin embargo, cuando te extiendes un poco más de esa zona, sigues viendo elementos de Anahuac y sobre todo elementos de Toltequidad. Y esa área cultural más grande ya no le cabe el nombre de América Central o América del Centro, ¿no? Así que a esa área más grande le llamamos Anáhuac de dos maneras. Si estamos escribiendo en español, pues lo escribimos con la ortografía popular Anáhuac. Si es con una frase náhuatl, obviamente lo escribimos con ortografía náhuatl, que es Anáhuac. Escribe y se pronuncia en náhuatl con ortografía y pronunciación náhuatl. Entonces es asunto de distinguir qué lengua estamos hablando, solo eso. Si tienes claro qué lengua estás hablando, ya sabes qué palabra es la que hay que usar. Quiero decirles, les voy a mencionar muy brevemente, muy rápidamente, algunas instituciones principales de Anáhuac. Una de las más características, la que generalmente más se echa a ver, es la arquitectura monumental. En este sentido, los anahuacas llegaron a realizaciones tan grandes como las de, no sé, Mesopotamia, Egipto, Grecia. Es decir, desarrollaron una arquitectura gigantesca con los recursos que tenían. Hay otros pueblos de la Tierra en el Viejo Mundo que tenían acceso a diferentes civilizaciones, podían importar recursos e ideas, soluciones técnicas y demás, y desarrollaron arquitecturas con arreglo a esa visión un poco más amplia. En el caso de los mesoamericanos tuvieron que inventarlo desde cero, todas las soluciones, desde cómo calcular la resistencia del material hasta cómo inventar materiales que resistieran la intemperie, su forma de hacer cemento, cosas así, hasta cómo hacer los diseños, hasta cómo funcionalizar las estructuras. En fin, es una arquitectura que nace desde cero, muy profusa, con mucho sentido ornamental y también sentido científico. Los edificios estaban orientados estrictamente al movimiento de los astros, de modo que servían al mismo tiempo de herramientas astronómicas y a veces hasta de observatorios. Quiero decirles que la arquitectura de Anáhuac se parece mucho a la de Tahuantinsuyo, mucho, lo cual demuestra que en el fondo ambas civilizaciones bebieron de una fuente común que ya tenía las principales soluciones arquitectónicas. Eso siempre hay que decirlo. No se trata de que los peruanos se han inspirado en Mesoamérica o al revés, sino que peruanos y mexicanos tuvieron digamos, un inspirador como un pueblo común en tiempos muy antiguos. Estamos hablando que la civilización de Anáhuac ya se tipifica con esta arquitectura desde la época olmeca, hace 3.500 años, incluso 4.000 años ya empiezan a aparecer estructuras así. En Perú todavía más. En Perú ya hay estructuras típicamente tahuantinsuyanas desde hace 5.000 años. Por lo tanto, este pueblo común, que fue el fundador arquitectónico de ambas civilizaciones, debió existir hace unos 6.000 años, 7.000 años. Otra institución anahuaca era el culto a la serpiente plumada. También la encontramos en Perú y en toda América. Anáhuac adquirió características muy específicas. Acá la llaman Cuculcán, que es literalmente serpiente emplumada. Se traduce al náhuatl como Quetzalcóatl, serpiente, y Quetzal, pluma preciosa. La serpiente plumada era un emblema filosófico, primeramente, y también era una propuesta de acción. El emblema filosófico es, bueno, si tú eres un animal que se arrastra como el animal que vuela, lo que te está diciendo esa fusión es, primero, la unión de los contrarios, la unión de las polaridades. A ver si en algún momento platicamos sobre la religión, la concepción, digamos, filosófica y espiritual de Mesoamérica, para platicar del concepto de polaridad, dualidad, etc. Por lo pronto les puedo decir que la serpiente plumada representaba la armonización de los opuestos. Por otro lado, ir desde un animal que se arrastra hasta un animal que vuela, claramente contiene una incitación a evolucionar. La serpiente plumada representa, por lo tanto, la evolución, en particular la evolución de la conciencia. Porque cuando los anahuacas mencionaban en términos encauas, evolucionar, se referían sobre todo a la evolución de la conciencia, la forma ya que se acomodan después. Otra institución típica mesoamericana que se reconoce en todo el mundo son las artes.
las artes mesoamericanas llegaron a un esplendor tremendo, sobre todo teniendo en cuenta que no tenían retroalimentación. Es decir, que quitando quizás la orfebrería, digamos, que era de inspiración tecnología colombiana, lo demás era bastante propio, lo desarrollaron esos elementos de diseño y de arte, por supuesto. El arte llegó a un nivel de esplendor. Incluía, por ejemplo, la pintura, los murales eran muy comunes. Cuando vamos a un sitio prehispánico, sobre todo de tiempos clásicos y anteriores, es decir, el clásico, protoclásico, vemos las paredes desnudas, pero antiguamente tenían un revocado, un revoque, como se llame, de estuco, totalmente alisado, y sobre eso había murales, con una técnica parecida a lo que en Europa se llamó el fresco. Otro elemento típico de la civilización mesoamericana es el desarrollo del papel. El papel es una cosa fundamental para transmitir el intelecto, para transmitir el conocimiento. En nuestra época, bueno, hasta hace poco era fundamental, ahora fue sustituido por esta tecnología virtual, como ustedes saben, pero hasta hace poco el conocimiento era papel. El papel en el viejo mundo lo inventaron los chinos hace aproximadamente 1200 años. Los anahuacas también inventaron el papel por su cuenta, mucho antes que los chinos, mucho antes. Ya hay evidencia de uso de papel entre los olmecas, por lo menos 1000 a 2000 años antes que los chinos. No estoy haciendo un comparativo nomás para ver quién es mejor ni nada de eso, sino por el hecho de que los mesoamericanos vivieran aislados, les obligó a encontrar sus propias soluciones. Y una de las cosas que más les interesó desde el principio fue cómo plasmar información sobre una superficie. Rápidamente descubrieron que se puede hacer papel con ciertas cortezas y descubrieron que el papel se puede plegar en forma de libros y así crearon lo que hoy llamamos códices. Le llamamos códices porque están escritos a mano generalmente, sin embargo no todos eran códices. También hubo libros. La distinción entre un libro y un códice es que el códice está dibujado directo por la persona, ¿no?, que lo hace, mientras que el libro está hecho a través de un medio de reproducción masivo, como pueden ser moldes, imprentas. Los mesoamericanos también hay evidencia, bastante evidencia de que lograron representar las ideas a través de moldes o de plantillas, lo cual nos está dando producción ya de libros. Pero este es un tema que se ha estudiado muy poco, un tema que vale la pena. Yo le estimulo a los estudiantes que quieran estudiar esto, porque por ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Los libros mesoamericanos que se conservan son pocos. Se sabe que llegaron a tener bibliotecas. Las ciudades grandes tenían bibliotecas que además parece que eran públicas. Había escuelas de escribas que se sentaban, por ejemplo, 20 escribas jóvenes, generalmente, que estaban aprendiendo, y se ponían a copiar un códice que todos estaban viendo a la vez, ¿no? Y así se hacían ediciones. Los libros recibieron la ira de los invasores cristianos, que saben ustedes que la civilización cristiana por alguna razón desconfía del conocimiento. De hecho, empieza la civilización cristiana con el mito de que te dieron a elegir la fruta del saber y te mueres, o ser un ignorante y vives para siempre. Así con esos truenos se imagina qué clase de tormenta se desató acá, ¿no?, cuando llegaron los cristianos. Lo primero que hicieron fue quemar las bibliotecas. De miles o tal vez millones de libros que había en el momento de la invasión, se conservan ahora unos 50 códices originales, nada más. Los códices mayas solo se conservan 4, se puede imaginar, y los 4 se refieren a temas de matemáticas, astronomía y calendario, lo cual nos da una idea de que los libros estaban muy orientados hacia cuestiones científicas. Las ciencias eran un aspecto fundamental de la civilización anahuaca. Dejaron muchísima evidencia. La clave de las ciencias tolteca fue el desarrollo de una numeración, como ustedes están viendo ahí, racional, una numeración que representa el número de manera muy eficiente. Es decir, no hay duda ninguna de cuál es el número que está mirando. No es a través de jeroglíficos como nuestra numeración. Esta numeración racional anahuaca incluía los conceptos de orden y de cero. Luego era una numeración avanzada. Insisto en ello porque nos da fe de cuáles eran las necesidades de consumo de aquella civilización. Era un pueblo que necesitaba entender el mundo en términos intelectuales, en términos racionales, no simplemente como cuentos de los antiguos, consejas de viejitos, no solo así. Sino demuéstrame las cosas, dime qué día y a qué hora y a qué momento exacto va a salir Venus por la punta de aquella montaña para hacer la ceremonia. No como hoy, que es así una cosa nebulosa, más digamos, difusa,
nos parece que el pasado prehispánico era de gente emocional, en contacto con la naturaleza. Para nada. Cuando revisamos la evidencia vemos que era una civilización intelectual. De hecho, se adelantó a las civilizaciones del viejo mundo en temas específicos como las matemáticas, la calendárica y la astronomía. Y un elemento que quizás debí poner en primer lugar, pero dejo para el final por algo, es el maíz. Sin maíz no hubieran existido las civilizaciones de América, porque los cereales son los que te permiten comer una parte y guardar la otra. Otras plantas, como por ejemplo las papas, los camotes, las calabazas, se pudren. A menos que aprendas a procesar y hacer harina de papas, que eso también fue un logro, ¿no? Pero es la harina de cereales la que te permite hacer suficientes reservas y por lo tanto trazar proyectos. Servía como pago de salarios, por ejemplo. A las personas se le pagaba en harina, no solo en América, eso también ocurrió en la India, en Mesopotamia, en Egipto. Los salarios generalmente eran en cereales. El maíz es el principal indicador de que hubo civilización en Anáhuac, pero no es solo un indicador de la civilización anáhuac, porque también se vio en toda América. Por otro lado, el maíz se inventó hace cerca de 10.000 años, es decir, mucho antes que surgieron los olmecas, que surgieron lo que podemos tipificar como culturalmente anáhuac. De manera que el maíz es un indicador bastante particular. Es un indicador de civilización, pero se cuece aparte. Y por eso que lo pongo en último lugar. Me gustaría en algún momento, a ver si tenemos tiempo para dedicar una ponencia al maíz, a su invención, a su importancia simbólica, ritual y a su uso como emblema de espiritualidad. Y con esto, bueno, termino esta ponencia. Muy bien, gracias, Frank. Oye, aquí Carlos Bravo pregunta, ya que estabas mencionando sobre Anáhuac, en Nicaragua significa literalmente hasta aquí termina el Anáhuac. En Nicaragua, bueno, es una palabra de una lengua allá, se llama Nicaragua, la lengua justamente. Mira, la verdad es que sí parece un término de origen, no náhuatl, sino proto-náhuatl. La lengua proto-náhuatl dio origen al cuscateco, al pipil, al pochumteco, a la lengua del tula, que le llaman tolteca, a la lengua náhuatl. Son lenguas muy parecidas. Sus diferencias son como entre español y portugués. Todas estas tienen un origen común, que hoy se llama proto-náhuatl, pero los propios náhuatl le llamaban huehuenáhuatl, la lengua de los antiguos. Y es un hecho lingüístico que se puede mostrar la tendencia a arrastrar la N como R. Así que yo pienso que sí. En Nicaragua significa, en el fondo, viene de los términos Nic y Anáhuac. Nic quiere decir aquí. Y cuando lo dice así al principio de la palabra, se puede entender como hasta aquí. Y Anáhuac se entiende solo. Sí, claro. Pues justo en los temas que mencionaste, bueno, yo tengo entendido que, por ejemplo, otro autor también que estudia estos temas, Marín, aborda justo desde el principio la cuestión alimentaria, la cuestión organizativa y demás. Y justo es como, o sea, no se trata como de decir que una propuesta es la ideal, ¿no? El enfoque se presta a interpretaciones y pues al final hay distintas maneras de llegar al factor común. Y yo el factor común que encuentro muchas veces al momento de entrar a Anáhuac es en los resultados que tiene Anáhuac, pues es donde el arte, la ciencia y la religión se unifican para generar una congruencia simbólica. En Anáhuac pues, se desarrolló la toltequidad y justo la toltequidad habla de eso, de la integración y la coherencia de símbolos y de instituciones. Entonces creo que algo que se le puede aprender, o sea, también porque la idea de estudiar la historia no es como mero recurso de identidad, que es muy importante, sino también justo para de aprendizaje y que son cosas que nos pueden servir en la actualidad. Entonces, esta visión de unificar símbolos, tener congruencia en los símbolos,
nos puede servir en la actualidad para, pues, para proponer otro tipo de soluciones, ¿no? Y sobre todo también, ahorita que hablabas del maíz, hace una semana fui a ver una película, se llama Maíz en tiempos de guerra, algo así, y lo que hace es entrevistar a la gente que está produciendo maíz en distintos lugares de la República y su postura, es una postura política la que ellos tienen y sobre todo es de autonomía, de no depender de las semillas que nos traen de otros lugares y justamente el tema que ahí me gustaría como plantear es que muchas veces lo que se habla de que en contra del maíz transgénico y de estas hibridaciones es que hacen daño a la salud. Pero más allá de eso, el punto es más bien pues una dependencia alimentaria y una diversidad. O sea que al final una biodiversidad, si tienes mucha diversidad en un sistema, te ayuda a que ese sistema sea menos vulnerable ante los ataques y ante el contexto externo. Entonces, justamente ese tipo de valores, si nosotros enfocamos la visión desde Anáhuac, te permite darte cuenta que la diversidad te sirve, te funciona para no ser vulnerable, para que tu sistema social no sea vulnerable. Y entendiendo también en el sentido de que no somos, la visión también que se propone en ideológica a nivel global en muchos lados, es una visión individualista, una visión de que generes tu emprendimiento y demás, ¿no? Y que eso se extrapola a la cuestión política y genera un montón pues de perversiones, ¿no? Y antes de ser individuos somos una interacción social, ¿no? Justo la cuestión de la identidad y demás. Entonces, también retomar como ese tipo de conceptos te ayuda a entender que si lo vemos desde que somos una interacción social, pues podemos pues fluir de una manera más práctica por la vida, con una identidad más adaptada al contexto que tenemos. Pues me ha dado tremenda vuelta y llegaste al punto del principio, lo cual me alegra, porque quería hablar de ese tema en Sí, particular. Pero antes, vamos a quedarnos en el otro punto que tocaste, que es de maíz, porque ese tema sí, sí, fueron varios temas ahí. creo que merece un encuentro. El Sí, tema de maíz. Y además tocaste dos o tres asuntos que están en plena discusión. justo, justo. ¿Y a ti te parece, qué le parece que tú Chinagüe ideas para el sábado que viene? El maíz desde el punto de vista físico, materia de alimentación, pero también desde el punto de vista espiritual como emblema. Sí, Ese tema está tremendo. ¿Sí? El Pero maíz antes, bueno, quedando con eso, con el maíz, pues, lo recordamos, quiero mencionar algo que dijiste al principio. Mira, eh, nosotros tenemos dos tipos de necesidades. Necesidades intuitivas y necesidades identitivas. La alimentación, la vivienda, la salud, incluso la educación, esas son necesidades intuitivas. Son cosas que necesitamos para hacer, simplemente para hacer. ¿Ves? No para ser específicamente fulano o mengano, sino simplemente para existir. Por eso vas a encontrar esas necesidades intuitivas en todos los pueblos y todos la resuelven por igual. Por las mismas en todas partes se resuelven por igual. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse y de alimentarse bien, eso no es exclusivo de nosotros. Eso no es exclusivo de tener casas. Donde quiera lo vas a encontrar. Por otro lado, tenemos las necesidades identitivas, que son específicas, son exclusivas. Y también son necesidades, porque sin identidad no nos podemos relacionar con el prójimo. Necesitamos saber quiénes somos para después tratar de entender quién es el otro. Pero si ni siquiera entendemos el concepto de quién en nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a entender en el otro? Le vamos a pasar por encima. Así que las necesidades identitivas son básicas para poder socializar, para convivir. Y más en una especie como la nuestra, nosotros procedemos de animales sociales, cuya supervivencia consistía en socializar. Por lo tanto, ya desde el periodo del simio, ya hay necesidades intuitivas e identitivas, porque los simios tienen muy claro cuáles son los roles sociales en el grupo. Y si nos vamos incluso a animales mucho menos desarrollados desde el punto de vista de conciencia, ya encontramos claros roles sociales. Así que no hay que menospreciar las necesidades identitivas. Cuando hablamos del rescate de las raíces, yo me refiero a necesidades identitivas, no intuitivas. Por supuesto que se da por entendido que necesitamos todo.
sin vivienda, sin alimentación, sin una educación que te pueda integrar, sin salud, sin los principios que menciona Marín, simplemente lo demás no tiene sentido hacer. Pero si tienes esos principios y no le entras a lo otro, vas a tener un déficit. Te va a ser difícil relacionarte con los demás. Vas a estar a expensa de cualquier sugestión que recibas, porque no tienes una trayectoria propia, no tienes una historia propia. En la medida que un pueblo carece de identidad, carece de historia. ¿Qué cosa es la historia? La historia de la identidad. Entonces, también hay que pasar a encontrar esos principios identitativos que, como dices, no son útiles prácticos en la actualidad. La raíz de un árbol no es todo lo que ha pasado por ahí abajo. La raíz de un árbol es lo que está vivo, lo que le funciona para chupar agua y chupar minerales. ¿Okay? No es cualquier cosa de su desarrollo antiguo. Lo que ya no funciona se pudre y desaparece. Las raíces necesariamente son útiles en la actualidad, si no, no son raíces. ¿Sí? Y hablando también de eso, y es algo que apenas viajé por un estado por Veracruz y llegué a una producción de café, ¿no? Entonces lo que hacen para hacer la producción de café es talar el monte, talar todos los años los árboles que llevan milenios ahí y meten plantas de café. Entonces justamente porque la visión del agronegocio es voy a poner una planta que me va a generar ventas, que me va a generar dinero, que obviamente pues va a causar una deforestación primero y va a generar un problema hídrico también porque va a cambiar el ecosistema, pero voy a conseguir dividendos y voy a ser productivo. Entonces justo esa es la visión que se tiene en un orden de ideas, en un sistema específico y que se contrapone con otro orden de ideas y con una visión distinta que se tenía antes, ¿no? Digo, es normal, al final la agroindustria, las necesidades de consumo de la sociedad actual piden que ese tipo de situaciones se desarrollen, pero justo yo creo que hace falta generar este tipo de referentes identitarios para que puedan también resultar como una salida alternativa ante un sistema que ya vimos que no por ahí no es. O sea, si talamos un monte para meter café y para meter un monocultivo que va a generar también una vulnerabilidad porque no vas a tener una diversidad en el ecosistema y si te cae una plaga se va a acabar a toda la población de plantas que tú ya invertiste y son inversiones fuertes y te va a caer un huracán y te van a cuestionar las cuestiones climáticas, ¿no? Que a veces suceden y que justamente si vas degradando más el sistema, se vuelve más vulnerable y a la larga, pues te pasa factura. Entonces la identidad es una inversión a mediano y largo plazo, ¿no? También Bueno, eso es... a ver, porque yo me perdí un poco. Identidad, la identidad, digamos, maneja motivos culturales. Culturales. Son productos culturales o la forma de trabajar incluso con lo natural, pero la forma cultural de hacerlo. Eso es diferente de los temas de pura entidad, los temas de pura existencia. Por ejemplo, los pueblos que no aprendieron a manejar el contacto con la naturaleza se extinguieron. Vamos para allá. ¿Ven? Nuestra civilización sobre todo se orientaba en ese sentido, aunque el avance tecnológico en este momento empieza a compensar de alguna manera, ya hasta podemos sacar comida de los minerales directos. Entonces, Sí. quién sabe en el futuro, pero por lo menos en este momento es un problema. El principal problema no es ni si la índole depredadora de nuestra civilización, porque todas las civilizaciones han sido depredadoras, sino que nosotros estamos manteniendo ya en este momento 8.000 millones de bocas. Sí, claro. Tantas mascotas, ¿no? Entonces, es una cosa un poco terrible. Justo el café no lo consumes Mira, o sea, ya que para mencionas alimentarte. me viene al caso para notar algo. No se trata solo de la óptica productiva miope del capitalismo, que está dispuesto a tirar un bosque ancestral para sembrar café, para sacar los dinero. Eso mismo ocurrió en mi país con una óptica productiva socialista. Se tiraron los bosques para sembrar café, y finalmente no dio café, se acabaron las maderas y se acabaron las frutas, hasta hoy se resiente ese problema. En otras palabras, esa no es la óptica del capitalismo y del socialismo. Esa es la óptica de la civilización moderna. Exacto. De la civilización moderna. Hay que distinguir las modas, los episodios momentáneos, como tiendo para la izquierda, tiendo para la derecha. Son cosas momentáneas. En el fondo, ambas tendencias, todos los sistemas están funcionando para la civilización moderna. La misma que te dice,
que los demás son caníbales sacrificadores Sí. y que nosotros tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana porque estamos en la punta de la pirámide evolutiva. Otras civilizaciones han sido más inteligentes y más cautas. Pero este es un tema que si tú quieres lo discutimos en otro momento porque es muy rico. Ok. Sí. Sí, sí, oye, ya, bueno, ya estabas contestando la pregunta sin haberla escuchado antes, pero bueno, Lucas Rodríguez dice, para crear una identidad, ¿se puede utilizar el nombre de anahuacas o toltecas y qué implicaría pertenecer a tal denominación? Lucas, ¿qué tal? Qué buena pregunta. Mira, identidad es símbolo. Tu identidad es un manejo de símbolos que tú haces. Nadie nace con identidad. Podemos escoger los símbolos que nos van a dar. Así de simple. No estás obligado a tener ni tal identidad ni tal otra. Si partes de ese principio de libertad, pues escoges deliberadamente la identidad que quieres y la construyes. Y eso probablemente sea para bien. Si piensas que la identidad es la que te tocó por la cabeza porque naciste en tal lugar o en tal época, en tal familia, en tal religión, etcétera, vas a ser un elemento inercial parte del ruido del sistema. Entonces, lo primero es, a ver, yo no nací con identidad, yo nací con libertad y con la búsqueda de la libertad. Tú metes una hormiguita en una jaula y vas a ver que quiere escaparse de la jaula. Eso te lo aseguro. Y no tiene identidad, es solo una célula de una colmena, ¿no? Bueno, y quiere escaparse de la jaula. La libertad está por encima de todo. Por lo tanto, identidad que promueva la libertad, bienvenida, es una identidad tolteca. Identidad que va en contra de la libertad, échala para allá para que tú la quieres. No importa que sea herencia de tu familia, que te diga que lo dijo fulanito tal, que lo escribió en un libro. No, no importa. Olvídate de libros sagrados o de vacas sagradas. Aquí se trata de lo práctico. Entonces, ¿qué identidad queremos tener? Bueno, depende de nuestro contexto, depende de dónde queramos ir, depende con quién nos relacionemos, depende para qué la queramos. En el movimiento tolteca nosotros buscamos la identidad anahuaca. La entendemos no como resucitar cadáveres, sino como construir a futuro. Pero nos basamos en las fuentes y nos basamos en la historia porque sería tonto no tomar en cuenta la memoria de lo que pasó. Puede que una persona sin memoria es manipulable y no queremos que nos sigan manipulando. Ni de allá, ni de acá, ni del norte, ni del sur. No queremos manipulaciones, queremos encontrar nuestras propias formas. Y para eso necesitamos encontrar una identidad propia. Tenemos el problema adicional de que la identidad anahuaca ha sido totalmente distorsionada durante la colonia. Totalmente distorsionada. Se dijeron tantas mentiras y la gente además se las cree porque lo necesita, que es muy difícil sacar la verdad. Cuando sacas la verdad no importa que muestren la prueba. La gente se burla, mira para otro lado, no quiere ver la prueba. Hoy me escribió un hermanito de España, no porque es español, sino es simplemente porque es un hermanito que no ha estudiado. Me dice que los activos mexicanos se comunican con señales de humo, que aquí llegaron los españoles a enseñarles a hablar y a hacer todo. Entonces, con esa distorsión, con esa falta de conocimiento, con esa manera despectiva de ver a los demás, obvio, tu identidad es una construcción artificial, es lo que le dije, estás haciendo una identidad falsa y estás viendo falsamente la identidad de los demás y por supuesto no puedes comunicarte en términos sanos. Así que lo que queremos es una identidad que nos ayude a comunicarnos sanamente. Y eso significa ver lo bueno en todas partes y señalar también lo malo sin problema. Vamos a decir, en el camino del Señor. Lo cual no significa estar en el medio, ser un mediocre. No. Estoy aquí, puedo moverme para donde me dé la gana, con libertad. ¿Ok? Pero no pierdo de vista el centro. Los juegos de Toltec dicen, para allá hay un abismo, para acá hay otro abismo. Solo puedes avanzar si encuentras tus propios centros, encuentras tus propios ser. Y eso implica encontrar la propia identidad. No se trata de que nos llamemos anahuacas o de que nos llamemos toltecas. No importa el nombre que te des, sino cómo te conduces, cómo te comportas. Hay en este momento chinos, probablemente nunca han escuchado la palabra ni anahua ni la palabra tolteca, y son más toltecas que cualquiera de nosotros. ¿Sí? Estoy hablando de chinos libres. Es simplemente, si buscas la libertad, si favoreces el desarrollo de conciencia, que es lo en ti y en los demás, tú eres tolteca. Si además de eso tienes una vocación de integración sistémica de los símbolos e instituciones, eres tolteca de cultura, eres tolteca anahuaca. Este es un tema más complejo, por eso también merece un sabatino, porque la verdad es que hablar de equidad sí. puede ser un detallito, ¿no? Sí, y al final lo que importa es el fruto, ¿no? El árbol se juzga por los frutos. Entonces,
Eso hay que enfocar. Digo, nosotros hacemos referencia a la búsqueda de las raíces, pero mientras tanto el fruto sea algo que funcione. Si no funciona, pues cambias de árbol, ¿no? De raíz, o sea, porque pues, no te El está fruto de Anahuaca funcionando. busca la evolución de la conciencia. Y justamente hablando de los frutos, hay personajes que son referentes. Por ejemplo, en Anáhuac, un personaje referente es Seacatopiltzin. Su vida es de alguna u otra forma un símbolo y marca un camino. Entonces, ¿qué símbolos y qué personajes tenemos en otros sistemas? Como por ejemplo el socialismo, pues tenemos al Che Guevara, tenemos a este tipo de personajes, ¿no? En el capitalismo, pues tenemos quizá a los grandes Jeff Bezos, ¿no? El líder de Amazon o, no sé, Elon Musk, ¿no? O sea, con ese Déjame tipo de... reír. Pues sí, o sea, al final son los grandes Sí, claro. referentes Sí, lo que de estás la diciendo es cultura. 100% así, claro. Entonces, Tus referencias que justamente, hacen a ti. referencias, claro. Entonces, como en Aguacas, hay que estudiar la vida de los símbolos y de los personajes que le están dando vida a la cultura y a la civilización. Nuestro personaje de referencia es Acatopiltzin, hay que estudiar su Entre vida, otros. entre otros varios. Claro, estamos empezando, es el de los referentes, pero hay otros varios ahí que van a ir saliendo Claro. y que hace falta justamente que la gente se interese, por lo menos primero empezando a saber qué es Anáhuac, y que ya empiezan a hacer investigaciones y podamos generar el mecayot, ¿no? Sí, La línea, el linaje de algún modo de conocimientos civilizatorios, ¿no? Como claro, propuesta de vida. Uh-huh. claro. De hecho, no podemos desligar la historia de Anáhuac de la historia de sus profetas. Es la misma cosa. Porque ellos construyeron la historia, por lo menos pusieron pautas o sirvieron de modelo para los que venían detrás. Y no podemos desligar la historia de los profetas de la cosmovisión anahuaca, porque finalmente son un reflejo de la cosmovisión. Todo esto está involucrado. A ver si lo trabajamos, pero este tema hay que trabajarlo a través de los ciclos de calendario. El calendario es una joya para trabajar esto, porque te permite ver Sí. puntualmente cómo pasó. Eso en su momento también lo tocaremos, yo creo, por este espacio. Órale. Muy bien, entonces ya aquí terminamos y pues, quedamos para el próximo sábado, el maíz, a ver si es maíz transgénico o o no. Bueno, Bueno, ya, dudo que encontrar un maíz original sería difícil de comer, sí, pero quedamos con el maíz no solo como planta, sino todo lo que involucra. Ya que tú tienes ganas de hablar de esos temas ecológicos, maíz, ahí ya tú Sí. sabes. Sí, están de moda y y son interesantes también porque hay paralelismos, o sea, claro, es un paralelismo que yo encuentro al ir a un lugar y justamente como tengo una visión, pues que emana también desde el estudio de las civilizaciones antiguas, de Anáhuac, Tolteca, pues también te permite leer la realidad con otros ojos. Es más interesante también a veces verlo así, en vez de estar rumeando como las mismas ideas todo el tiempo que mucha gente tiene. Si estudias otro tipo de cosas, le nutres a tu cerebro de otros referentes y puedes hacer una lectura distinta de la realidad. Y eso, como somos una interacción social, la expones con alguien más y esa persona te retroalimenta con su visión y es una interacción pues, Sí, interesante claro, así que aprendemos fructifica. Claro, así aprendemos. o Entonces, desaprendemos. Eh, también, sí. por eso me parece útil que trates de estar el sábado que viene. De hecho, si no puedes, dejaría lo del maíz para el siguiente, Okay. porque sí me interesa ver tu opinión sobre varias cosas. Te voy a hacer preguntas. Como tú has Órale. estado estudiando biología y conoces este tipo Sí, de temas, conozco más o menos. pues Y, sí conviene. y creo que ya salieron ahí varios temas también, que vamos viendo cómo un tema puede enlazar a otro y Enlaza así se otro. va. Mira, el tema de maíz nos va a permitir entrar en otro tema que es fundamental para esta secuencia que llevamos, y es el de los ciclos de civilización. Okay. Porque el Ah, maíz ok. nos surgió hace 10.000 años por mucho. Cierto. ¿Okay? Tú que sabes calendario te das cuenta que ahí hay algo más. Ok. Ese tema es muy bueno, sí, ya lo vi. Sí. Bien, Pues pues por mi sí. parte ya termino. Chinawi, si tienes algo que platicar, gracias por transmitir esta referencia, Vicente. Por favor, salúdalo y también a los compañeros de allá. Y tengo entendido que Vicente está acariciando ideas de encuentros internacionales y cosas así, ¿no? sí, juntar a estas naciones
Y ya por Pero aquí bueno, platicaremos de eso. exacto, sí, Pues, ojalá tengamos la posibilidad pronto de hacer esto también virtual, porque sería como el inicio, y los tengamos por aquí y después ya, este, por allá, reunidos. Pero bueno, muchísimas gracias, Frank, gracias, Omey, gracias a todos. Gracias. Muy buen Buen día. fin Hasta de semana. luego. Chao.